Muy bien, listo. La clase va a ser un paso a paso. Entonces voy a empezar desde lo más elemental. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa RProject. Vamos a buscar RProject en Google. Nos va a aparecer en el buscador esta pantalla y vamos a seleccionar en esta parte donde dice R para Windows. Cuando le damos clic nos va a aparecer en la parte superior Download, descargar para Windows. Cuando ustedes le dan clic acá, automáticamente les va a generar la descarga. Ustedes piden, les va a pedir en qué carpeta lo piensan descargar. Ustedes seleccionan alguna carpeta y lo descargan. En este caso yo no lo voy a descargar, ya lo había descargado. Cuando finalice la descarga, van a abrir ese archivo y van a instalar el programa R. Les van a decir que sí en español y ustedes le van a tener que dar siguiente, siguiente, hasta que finalice la instalación. Cuando ya haya finalizado la instalación, entonces les va a aparecer en el escritorio, les va a aparecer este icono, una R con una especie como de elipse. Lo van a seleccionar y van a abrir el programa. El programa maneja esta interfaz. Cabe resaltar que no es una interfaz bonita, sin embargo resulta muy útil en el análisis matemático y estadístico. Por eso en muchos lugares académicos, no solamente en Colombia sino a nivel del mundo, se maneja el código en RStudio o RProject. Este programa maneja un lenguaje de programación, de manera que todo lo que vayamos haciendo debe tener una lógica, una correcta escritura, lo que se llama sintaxis. Entonces vamos a arrancar acá con el paso a paso. Primer paso, abrimos el programa. Segundo paso, vamos a abrir un nuevo script. Profe, Cuéntame. tenía contigo interrumpirte. Cuen- Es que al instalarlo me preguntan que si prefiero MDI o SDI. Coloca la primera opción. Ok. HTML Sí. y accesos directos. No, ok. Listo, Vale, Gabriela. vale. Bueno, entonces continuamos acá. Recuerden que el segundo paso era ir acá al menú archivo y le dimos en esta opción nuevo script. Cuando le dimos nuevo script nos apareció esta nueva ventana. Esta nueva ventana, aquí lo que hacemos en este script, el script es una forma de escribir de manera preliminar para luego ejecutar en el programa. Ustedes me van a ir entendiendo a medida que avancemos. Como acá estas ventanas no aparecen de manera ordenada, hay una forma de organizarlas y vamos a ir a la pestaña Ventanas, seleccionamos el menú Ventanas y le vamos a decir que nos divida verticalmente. Esto es opcional, no es obligatorio, pero yo sugiero que lo hagan porque es una manera de ver, de trabajar en el programa de manera más organizada. Entonces todo lo que hagamos acá en el script lo podemos ejecutar acá en el programa. Bueno, si se dan cuenta, acá hay dos ventanas. Entonces está la ventana del script que dice sin nombre, ahorita le vamos a colocar un nombre, y la segunda ventana que dice la consola. En la consola es todos los comandos que vamos a ir ejecutando. Si se dan cuenta, en la consola aparece acá estos mensajes. R es un software libre y viene sin garantía alguna. Eso significa que es gratuito, no tiene ningún costo. Para poder limpiar esta ventana vamos a presionar simultáneamente las siguientes teclas. Acá las voy a presionar, voy a escribirlas. Control y lo vamos a presionar simultáneamente con la tecla L. Pero eso lo vamos a hacer acá, en la ventana de la consola. Entonces nuevamente les presionamos simultáneamente la tecla Control y la tecla L. Y automáticamente se les va a limpiar
esta información, se les va a limpiar la ventana. Bueno, yo ya traigo un código que les traigo para esta clase, de manera que lo que voy a hacer es copiar, pero lo voy a ir haciendo paso a paso para que ustedes me vayan comprendiendo. Entonces lo que voy a hacer es copiar este código, lo voy a copiar acá en el de nuevo script, y entonces vamos a empezar. En el nuevo script que tiene cada una de ustedes, que les aparece en blanco, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a hacerlo muy paso a paso. Primer paso, le voy a colocar un título a este script. El título de este script es importar datos desde un formulario de Google al programa R. Eso es lo que queremos hacer en esta sesión. Entonces, cada vez que ustedes coloquen un título, vamos a colocar el símbolo numeral, lo que significa que si ejecutamos no nos va a generar un error de sintaxis acá en la consola. Entonces, hay maneras de ejecutar todo lo que vayamos haciendo. Y para ejecutar todo lo que vayamos haciendo, necesitamos presionar la tecla F5 en sus teclados. Entonces, la tecla F5, voy a colocarlo acá, numeral, como un comentario, F5, presionamos F5, la tecla F5 para ejecutar un comando o una orden desde el script. Entonces, por ejemplo, si yo le doy F5 acá, pues me va a aparecer acá en la consola ese comentario. Aquí no hay ningún error porque simplemente es un comentario, y R lo conoce como un comentario porque inicia con la tecla numeral. Pero bueno, vamos al objetivo de la clase de hoy. Primer paso, resulta que en R nosotros podemos seguir instalando algunos paquetes para sacarle el mayor provecho, en este caso para poder descargar esa base de datos del formulario de Google a R. Paso 1. Entonces fíjense, aquí está el paso 1. Vamos a instalar un paquete que se llama, se escribe textualmente READR. Lo vamos a escribir así como aparece acá. Yo lo voy a escribir simultáneamente para que ustedes lo puedan ir haciendo en sus computadores cuando observen este video. Entonces colocamos install punto, entonces el paquete, y entre paréntesis y entre comillas vamos a colocar read, finalizamos con la letra R. Cuando tengamos eso, vamos a presionar la tecla F5. Recuerden que cada comando debemos presionar sobre ese renglón, en cualquier parte del renglón, ya sea al inicio, en la mitad o al final, presionamos la tecla F5. Y como se pueden dar cuenta, nos está instalando un nuevo paquete. Entonces aquí, por ejemplo, yo sugiero que lo dejemos en esta primera opción que nos da, le damos OK, y aquí se está instalando ese paquete. Entonces vamos a esperar un momento a que se instale. Entonces aquí este comando ya se lo dimos, ya hicimos el paso número 1. Aquí todo esto que aparece es lo que está haciendo el programa para instalar ese nuevo paquete. Entonces, cuando ya nos aparece acá este símbolo y esta línea en color rojo, significa que el programa acabó de instalar ese nuevo paquete, el que le dimos read, finalizando con R. Paso 1, entonces instalar este paquete en R. Yo este script se los voy a enviar al finalizar. Lo importante es que me estén prestando atención el paso a paso para que cuando lo logren hacer ustedes en sus computadores, pues no vayan a tener de pronto dudas o de pronto dificultades. Paso número 2.
Vamos a leer ese paquete que acabamos de instalar en R. Para eso vamos a darle este comando. Entonces yo lo voy a escribir simultáneamente. Library con Y. Aquí importante, chicas, la ortografía. Si nos equivocamos en una letra, el programa nos va a generar un error. Por ejemplo, si en lugar de esta Y yo coloco una I latina y le doy F5, fíjense que aquí nos está mostrando error en la librería. No se puede encontrar esa función. Entonces es importante la ortografía, que todos los comandos estén bien escritos. Entonces aquí ya lo escribí tal como aparece, con Y, le damos F5 y automáticamente aparece en color rojo. A ustedes se les va a demorar un poco mientras los leen. En mi caso, como ya tenía instalado ese paquete, me aparecen estos dos símbolos con color rojo, significa que ya los instaló. Entonces paso número 2, leer el paquete que acabamos de instalar. Paso número 3, entonces acabamos con el paso número 3. Entonces necesitamos saber la ubicación del archivo que vamos a analizar. Para ese archivo, entonces le hemos pedido el favor a Gabriela que nos comparta su encuesta. Gabriela nos compartió su encuesta. Vamos a trabajar desde esa encuesta. Cuando ustedes apliquen esa encuesta, se van a ir a donde dice respuestas. Aquí, por ejemplo, Gabriela tiene 26 respuestas. La idea es que como mínimo hayan unas 150 respuestas para todos los grupos. Y le vamos a pedir a Google que nos descargue todos esos datos que aparecen acá, que nos descargue esos datos en una hoja de Excel. Para ello, vamos a dar acá, donde están estos tres punticos, le vamos a dar clic y nos aparece descargar las respuestas y el formato de esas respuestas está en CSV. Entonces voy a descargarlo, voy a ir a una carpeta en específico que diga media y el nombre de ese archivo va a ser Ciudadela Verde. Entonces, importante que ustedes recuerden en qué carpeta están guardando ese archivo. Entonces le vamos a dar guardar. Listo, nuestro archivo quedó guardado. Entonces ahora nos devolvemos nuevamente a nuestro programa de R. Aquí vamos a identificar, bueno, antes debo decirles, uno no puede abrir acá un archivo, darle a abrir una base de datos y ya, no, eso no funciona con este programa. Como les digo, esto maneja un lenguaje de programación y hay que ser muy específico con los comandos. El programa nos dice identificar la dirección del archivo. Entonces voy a colocarlo acá como comentario. El programa nos solicita la dirección o ubicación del archivo. Entonces, para saber la ubicación de ese archivo que acabamos de guardar, vamos a darle este comando. Entonces, lo que tenemos que darle es, entonces, file.choose y abro y cierro paréntesis. Le vamos a dar F5. Automáticamente se nos va a abrir una ventana y lo que tenemos es que identificar la carpeta donde guardamos. Entonces en mi caso fue documentos, Liceo Femenino Mercedes Nariño, la carpeta donde está media y aquí está mi archivo. Listo. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que hice fue, donde estaba el archivo, le di doble clic o le di a abrir y automáticamente acá el programa me arroja una dirección. Esta es la ubicación del archivo: documentos, Liceo Femenino, media, y el nombre del archivo es Ciudadela Verde. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ese fue el paso número 3. Lo que vamos a hacer ahora con el paso número 4 es copiar esa ruta y le vamos a dar un nombre. Entonces
En este caso yo le di el nombre ruta. Ustedes pueden colocar otro nombre acá, el que ustedes prefieran. Yo lo coloqué con el nombre ruta. Y en ese ruta lo que van a hacer ustedes es, van a copiar esto que está en comillas, esta dirección la van a copiar totalmente hasta donde finalizan las comillas. Le damos control C, copiar, y acá donde finaliza ruta, símbolo menor, símbolo guión, le vamos a dar pegar, y aquí tenemos nuestra ruta. Cuando tengamos esa ruta le vamos a dar la tecla, le vamos a presionar la tecla F5. Entonces lo que hicimos acá fue, a esa ruta le hemos dado un nombre, que en este caso, aunque suene redundante, es el mismo ruta. Recuerden que ustedes pueden darle otro nombre. Ahora, hasta aquí llevamos 4 pasos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es leer esa base de datos en R. Entonces, aquí empieza la parte de importar el archivo CSV, el que descargamos desde Google Forms. Vamos a importarlo a R. Entonces, paso 1. Primero debemos darle un nombre a esa base de datos. Recomendable que no sea un nombre tan largo, porque ese mismo nombre ustedes lo van a utilizar de ahí en adelante. Entonces en este caso, no sé, yo sugiero que utilicemos la palabra Ciudadela. Lo que estoy colocando la inicial sin mayúscula. Si ustedes colocan la inicial con mayúscula, todas en adelante deben colocarla con mayúscula. En este caso lo estoy colocando en minúscula. Y a ese nombre, Ciudadela, le vamos a dar, la vamos a ligar, la vamos a asociar con esa base de datos. Entonces le damos Ciudadela, símbolo menor, símbolo guión, vamos a darle este comando. Entonces, bueno, yo lo voy a ir haciendo tal cual como aparece para que ustedes cuando lo estén haciendo no se vayan a confundir. Entonces, símbolo menor, símbolo guión, la palabra read, guión al piso, CSV, y entre paréntesis la palabra ruta. Cuando ya lo tengan, le van a dar F5. Listo. Entonces aquí se demoró un poquito, pero ya nos dice que esa base de datos tiene 26 filas y 15 columnas. O sea que más o menos fueron 14 preguntas las que hizo el grupo de Gabriela. Bueno, pero como nosotros queremos ver esa base de datos acá en el programa de R, entonces siguiente paso, vamos a ver esos datos. Para ello vamos a teclear este comando. El comando es view, pero la inicial es con mayúscula. Y entre paréntesis el nombre que le acabamos de dar, que es este de acá, debe estar tal cual como lo escribimos, Ciudadela. Entonces copiamos Ciudadela y le vamos a dar la tecla F5. Entonces fíjense, aquí tenemos nuestra base de datos. La primera es la hora en que contestó cada persona, la segunda es la edad, la tercera es la ocupación, la siguiente pregunta es qué tipo de vivienda es de su preferencia, la siguiente pregunta en qué clima le gustaría vivir, la tercera pregunta cuál cree usted que es la mejor zona para vivir, etcétera. Acá van a aparecer todas las preguntas de la encuesta y van a aparecer los 26 registros que tenemos hasta la fecha. Pero entonces acá viene un detalle, y es que por ejemplo nosotros buscamos, cada una de estas columnas viene a representar una variable estadística. Esta primera representa la edad, entonces está abreviada como edad. Esta segunda está representada por ocupación, también está abreviada. Pero a partir de la primera pregunta, entonces, ¿qué tipo de vivienda es de su preferencia? Esto lo podemos abreviar con una sola palabra, por ejemplo, o bueno, con dos palabras, digamos tipo de vivienda o tipo guión piso vivienda. Entonces
Para evitar todo este texto, lo que vamos a hacer es abreviar cada una de estas variables estadísticas. Por ejemplo, en la pregunta 2, ¿en qué clima le gustaría vivir? Esa pregunta la podemos abreviar con la palabra clima. Entonces, siguiente paso. Ya aplicamos este comando. Vamos acá. Siguiente paso, vamos a cambiar el nombre de las variables. Entonces colocamos, lo voy a ir haciendo nuevamente simultáneo, names entre paréntesis. Recuerden que el nombre que estamos utilizando para la base de datos es Ciudadela. Luego viene símbolo menor, guión piso, perdón. Como acá vamos a cambiar varios nombres, no es solamente un nombre, sino son varios nombres. Entonces vamos a presionar esta letra C, que se trata de varios nombres, de un vector. Abrimos y cerramos paréntesis. Entonces necesitamos tener esta base de datos. Entonces la primera variable es una fecha. Entonces aquí le vamos a dar entre comillas, importante, entre comillas, el nuevo nombre va a ser fecha. Eso quiere decir que ahorita en un momento ya no me va a aparecer marca temporal, sino fecha. La segunda la vamos a dejar igual como edad. Entonces colocamos una coma, abrimos y cerramos comillas, vamos a colocar edad, luego otra coma que significa la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ocupación, esa también la vamos a dejar tal cual, ocupación, lo más abreviado posible. Coma, abrimos y cerramos comillas. La siguiente entonces dijimos que tipo de vivienda, entonces voy a colocarlo así, tipo guión piso vivienda, para dejarlo abreviado. La siguiente va a ser clima, abro y cierro comillas, clima, coma. La siguiente va a ser ¿cuál es la mejor zona para vivir? Entonces voy a colocarlo con la abreviación zona. Zona. Si se dan cuenta, aquí ya me está quedando poco espacio. Sin embargo, R lo que me hace es seguir escribiendo de ahí en adelante. Pero como de ahí en adelante no podemos ver con claridad, entonces una forma es darle coma acá, le damos enter y automáticamente se nos baja al siguiente renglón. Entonces aquí podemos continuar. La siguiente pregunta habla de integrantes de las familias. Entonces vamos a colocar como, entre comillas, integrantes. La siguiente viene a ser cuáles de las siguientes actividades ambientales no se lee, llamémoslo entre comillas actividades, una A, ambientales. Esa es una forma que estoy abreviando. Obviamente ustedes pueden utilizar sus propias abreviaciones. La sexta pregunta es si es alérgico. Entonces entre comillas alérgico. La siguiente dice que si presenta alguna fobia, entonces voy a colocarlo con el nombre de fobia. La siguiente dice que si ha realizado actividades significativas me imagino que para ayudar al medio ambiente, entonces voy a colocarlo como una A, guión piso, actividades. Si se dan cuenta, aquí nuevamente ya nos faltó espacio. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente le voy a dar acá una coma y voy a darle enter para continuar en el renglón de abajo. Entonces dice, siguiente pregunta, ¿cree usted que los espacios habitacionales bueno, no alcanzo a leer, pero vamos a abreviarlo como espacio guión piso
habitacional. Pero recuerden que es entre comillas, ¿no? Entonces acá abrimos y cerramos comillas, coma. La siguiente pregunta, persona con discapacidad. Entonces voy a colocarlo como discapacidad, coma. La siguiente dice tipo de discapacidad, voy a colocar. Entonces T mayúscula, discapacidad. La siguiente, bueno, voy a apurarle un poquito más al material. Entonces aquí viene el material. Listo, entonces aquí ya acabamos. Entonces necesitamos darle F5 desde el primer renglón hasta el tercer renglón. Entonces aquí voy a cerrar esta ventana. Cuando no encuentren una ventana es posible que esté detrás, entonces en ese caso hay que minimizar las dos ventanas y mirar si de pronto están en la parte de atrás. Acá vamos a darle F5 a los tres renglones y nuevamente le vamos a dar este comando view ciudadela. Entonces si se dan cuenta, ahora cambiaron los nombres de las variables. El primero va a ser fecha, educación, tipo de vivienda, clima, zona, integrantes, que son los nombres que nosotros le acabamos de dar. Listo, entonces ya hemos cambiado los nombres. Entonces recuerden que para ver los cambios es importante colocar otra vez view y acá ciudadela. Listo. Entonces, para evitar errores de la lectura en R, debemos aplicar los siguientes comandos. Entonces acá vamos a colocar la palabra ciudadela en los tres comandos. Ciudadela, ciudadela y ciudadela. Entonces vamos a darle acá F5, F5. Por ejemplo, acá nos está mostrando el tipo de variable estadística. Por ejemplo, que acá es una variable categórica, es decir, cualitativa. Y bueno, en este caso no tenemos variables cuantitativas. Listo. Entonces, si ustedes quieren mirar los encabezados que acabamos de hacer, entonces le dan el comando head y les va a mostrar los encabezados con los 6 primeros registros. Entonces fecha, edad, educación, cada uno con los 6 primeros registros de la encuesta. Y luego podemos sacar un resumen estadístico de los datos. Entonces acá nuevamente le damos. Entonces, esto es importante, como esto va a aparecer en el video, entonces es importante que lo escriban tal cual. Summary con doble M y con Y. Y entre paréntesis ciudadela. Entonces les va a aparecer, por ejemplo, que son variables categóricas. Bueno, acá como no tenemos variables cuantitativas, no nos va a mostrar algunos cálculos como la media aritmética, la moda, etc. Pero bueno, hasta acá lo que hemos hecho es traer esos datos de Google, traerlos al programa R. Ahora muy rápidamente les voy a mostrar algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, queremos elaborar una tabla de una de las variables estadísticas. Entonces, por ejemplo, quiero elaborar una tabla de frecuencias del tipo de vivienda. Para ello, entonces voy a copiar acá esta variable tal cual como aparece, tipo guión bajo vivienda, y le vamos a dar acá. Entonces el comando es table, entre paréntesis, vamos a copiarlo tal cual como aparece acá, tipo de vivienda, y le vamos a dar F5. Entonces acá aparece una tabla, pero si se dan cuenta no aparece como de manera organizada. Para que nos aparezca de manera organizada, nuevamente vamos a darle el comando view. Recuerden que es con mayúscula la inicial, y le vamos a colocar tipo de vivienda. Entonces acá view, entre paréntesis, bueno, para que quede claro. Entonces acá view, abren y cierran paréntesis, y vamos a copiar todo este comando, el anterior, y lo vamos a copiar acá en este paréntesis. Le damos F5 y entonces, por ejemplo, para todas, aquí ya nos está organizando la información. 4 de las 26 personas prefieren un apart estudio,
4 prefieren un apartamento, una prefiere un apartamento dúplex y 17 personas encuestadas prefieren una casa. Entonces, los datos nos están mostrando que la preferencia se dirige hacia la construcción de una casa, quieren habitar una casa. Eso mismo ustedes lo pueden hacer con cualquier variable, con clima, con zona, y ustedes pueden hacer esa tabla y empezar a sacar conclusiones. Pero además de la tabla hay otra herramienta estadística que se llama el gráfico. Entonces nosotros podemos hacer el gráfico de una de esas variables. Por ejemplo, vamos a tomar otra variable. Supongamos que tomamos la variable integrantes. Entonces la copio tal cual como nosotros la escribimos y nos toca hacer nuevamente una tabla. Entonces aquí vamos a elaborar el gráfico. Entonces vamos a hacer una tabla primero, table, entre paréntesis voy a colocar integrantes, F5, y aquí lo que voy a hacer es copiar este comando, control C. Para hacer un gráfico de barras, vamos a darle la opción bar plot, abro y cierro paréntesis, voy a darle el anterior comando, table integrantes. Si le damos F5, pues lo que va a hacer R es mostrarnos el gráfico de barras de el número de integrantes. Entonces, por ejemplo, recuerden que para ver, digamos, la tabla de una manera más bonita, colocamos el comando view y el comando table integrantes. Entonces, por ejemplo, esta tabla nos muestra que la familia conformada por 3 personas son 8. 8 personas contestaron que la familia está integrada por 3 integrantes, 9 contestaron que está conformada por 4, 6 contestaron que está conformada por 5, más está conformada por 2 personas contestaron que está conformada por más personas y solo una persona dice que vive solo. Entonces, estos datos son los que nos está arrojando acá este bar plot. Entonces, por ejemplo, 3 integrantes, 8 personas contestaron que son 3 integrantes, 4 integrantes, entonces por ejemplo acá 9 personas, pero si se dan cuenta, aquí no me aparece el número 9, ni el título, ni tampoco aparece el título, ni tampoco aparecen las etiquetas que significan estos números. Entonces eso lo podemos modificar, como también podemos modificar el color. Entonces, la forma de modificar esto es, entonces, al comando anterior, antes de finalizar el segundo paréntesis, fíjense que aquí cerramos 2 paréntesis. Este paréntesis va con este paréntesis y este último paréntesis va con este paréntesis que les estoy señalando. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de finalizar el paréntesis, vamos a cambiar el color. Entonces le vamos a dar col igual y entre comillas ustedes coloquen un color de su preferencia. Tienen que colocarlo en inglés, por ejemplo, si prefieren azul tienen que colocar blue. Luego colocan una coma y le van a colocar un título. Para colocar el título ustedes colocan el comando main igual y entre comillas ustedes colocan un título al gráfico, por ejemplo, integrantes de una familia. No sé, se me ocurre, obviamente está sujeto a modificación, pero además tenemos la opción de colocarle el nombre de las etiquetas. Entonces miremos cómo nos fue hasta ahí. Entonces el programa nos cambió el color por un azul, le colocó el título al gráfico, pero todavía nos falta que este eje sea más largo, más extenso, y que acá aparezca el nombre que significan estos números. Entonces lo que vamos a darle, si se dieron cuenta ese azul está muy fuerte, entonces para variar el color uno puede colocar unos números más o menos entre 1 y 5 para variar la tonalidad. Aquí entonces le vamos a dar una coma y le vamos a seguir agregando instrucciones. Entonces, por ejemplo, para cambiar las etiquetas del eje X vamos a darle xlab y entre comillas, si se dieron cuenta las etiquetas del eje X corresponde a número de integrantes.
número de integrantes de una familia. Listo. Ahora vamos a cambiar la etiqueta del eje Y. Entonces colocamos YLAB igual y entre comillas colocamos la frecuencia o el número de encuestados. Frecuencia. Listo. Y para cambiar, para que digamos el programa nos muestre el eje Y más extenso, entonces vamos a darle YLIN igual la letra C, abrimos y cerramos paréntesis, vamos a decirle que nos muestre desde 0 hasta 10 personas. Ahora sí, vamos a darle ejecutar desde el primer renglón. Entonces 1, 2 veces F5 y 3 veces F5. Entonces acá nos está mostrando, acá por ejemplo ya me aparece el nombre de esta etiqueta, número de integrantes de una familia. Acá nos está mostrando la frecuencia que corresponden a estos números, y si se dan cuenta el eje Y ya nos va a aparecer hasta el número 10. Entonces podemos deducir que una familia conformada por 3 corresponde a 8, una familia conformada por 4 miembros corresponde a 9, una familia conformada por 5 corresponde a 6, etc. Entonces ustedes nos pueden ir agregando estos archivos en la presentación. ¿Cómo lo pueden hacer? Le dan clic derecho, lo van a copiar acá, copiar como metafile, y cuando ustedes abran su presentación le van a dar simplemente copiar y les va a copiar ese gráfico en sus presentaciones. Eso es lo que buscamos, que ustedes nos incluyan ese tipo de gráficos. Bueno, chicas, pues yo les cuento que hay otro tipo de gráficos que se pueden utilizar. Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar un gráfico de torta, se utiliza el comando py y colocamos integrantes de esa misma variable. Bueno, espérenme un segundo. Table integrantes. Y por ejemplo les va a aparecer un gráfico de torta. Entonces nuevamente ustedes le pueden colocar un título utilizando el comando main y les pueden cambiar también algunos colores. Pero bueno, hay un gráfico recomendado que es el gráfico de Pareto. Ese gráfico es recomendado porque pues nos muestra, nos organiza las categorías desde las que tienen mayor frecuencia hasta las que tienen menor frecuencia. Pero bueno, chicas, yo creo que por el día de hoy yo no me quiero extender. Yo quiero cumplir con el tiempo que les había prometido, en unos 30-40 minutos. Entonces yo creo que por el día de hoy vamos a dejar hasta acá. Vamos a intentar hacer una segunda sesión después de la semana de receso, y quedaría como un ejercicio en casa, que ustedes abran el programa, lo instalen y que logren aplicar todos estos comandos que nosotros hemos visto hasta acá. Obviamente con sus propios nombres, con los nombres que ustedes quieran darlo. Aquí yo este script se los voy a enviar. Voy a colocar acá un comentario que diga: vamos a dejar los siguientes comandos para la próxima sesión. Eso quiere decir que ustedes van a llegar hasta acá. Si alguna de pronto quiere mirar esto, pues también lo puede ir haciendo. Simplemente es ir ejecutando F5, F5, F5 de ahí hacia abajo. Y bueno, obviamente cambiando algunos nombres. Por ejemplo, esto lo tenemos que cambiar. Pero si ustedes prefieren, pues más bien lo hacemos en una próxima sesión. Entonces, chicas, esto al principio es un poquito complejo. Tal vez parece un poco complicado, complejo, pero a medida que ustedes lo van utilizando se va tornando más familiar. Y como les digo, este programa se utiliza mucho a nivel académico. Estamos hablando de diferentes partes del mundo, diferentes universidades del mundo se comunican a través de este programa estadístico. Bueno, chicas, entonces no es más, yo voy a finalizar la grabación acá.